Un hermoso y lindo sábado, muchas bendiciones. Gracias al Señor nuevamente que nos da la oportunidad de estudiar estas hermosas lecciones que hemos tenido acerca de Daniel. Hoy nos toca el capítulo 6 de Daniel y lleva por título lo que es el título general del foso de los leones al foso del ángel. Un título impresionante ya que vamos a ver esta historia. Y hoy pues gracias a las bendiciones del Señor y al tiempo que le da a nuestros pastores, pues nuevamente hoy, gracias al Señor, el vicepresidente me está acompañando para llevar a cabo esta hermosa lección en la cual le doy la bienvenida. Pastor Juan Rivera, gracias por estarme acompañando en este lugar. Gracias. ¿Cómo está, pastor? Bien, pastor. Gracias por su tiempo con nosotros. Gracias. Un privilegio estar, como siempre, aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios y especialmente a la lección tan hermosa del libro de Daniel, de este libro que nos tocó en este trimestre, y la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Que Dios les bendiga. Y esperamos que esta lección pueda llegar a ser de bendición para ustedes, para nosotros, y que mucho más que ser un estudio pueda llegar a ser un llamado de vida, de práctica, de aprendizaje y de dependencia de Dios. Así y una realidad en la vida, ¿no? Amén, en la vida espiritual. Pastor, pues si le parece bien llevarnos en oración para dar inicio a esta introducción, pues siempre lo tomamos así en este día sábado. Con todo el gusto. Vamos a orar entonces. Querido Dios, amante Padre, pedimos que la bendición tuya nos acompañe al abrir tu palabra y que pueda ser ella la que sea luz, la que pueda traer entendimiento y comprensión a través del don del Espíritu Santo para aquellos que te buscan de corazón. Tu nombre pueda ser glorificado y que tu Espíritu sea realmente el que guíe este estudio para bendición y edificación de tu pueblo, en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, pues siempre la costumbre en lo que es la introducción, le doy todas las citas bíblicas a los hermanos que nos ven a través del canal o que nos escuchan, para que aquellos que no tienen el folletito, entonces ellos puedan estudiar todas estas citas y así cuando lleguen a la iglesia o al ministerio, si es que llegan y no tienen el folleto, puedan entrar en unión en el estudio de lo que es la escuela sabática. Así es que me voy a tomar este minutito, pastor. La primera lectura que tenemos en este librito es acerca de Daniel. Daniel capítulo 6, todo el capítulo, pues como dice el título, ¿verdad? Del foso de los leones al foso de los ángeles. Y es precisamente de que vamos a ver en ese capítulo esa amenaza o lo que sucede dentro de ese reinado. Después de ahí tenemos el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, del versículo 6 al versículo 9. Ahí vamos a ver otro tipo de celo, que eso va a ser la introducción acerca de Saúl con David. Después vamos a ver el libro de San Mateo en el capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? Donde ya hay una recomendación de parte del Señor acerca de la oración. De ahí pasamos al libro de Hechos en el capítulo 5, del versículo 27 al 32. Aquí habremos de tocar algo acerca de Dios. Antes que adorar a los hombres, mejor primeramente adorar a Dios. Y después tenemos Marcos 6, 14, 29 y por último Hebreos 11, 35 al 38. Bien, Pastor Juan Rivera, pues del foso de los leones al foso de los ángeles. Esto es una introducción, no sé como usted quisiera, esto está libre a dar este estudio. Bueno, en primer lugar me gustaría que pudiéramos globalizar la lección. En el sentido de que los bloques que vamos a estar estudiando que puedan ser basados en un aspecto un poquito más global del mensaje de esta semana. ¿Quién no conoce la historia de Daniel en el foso de los leones? ¿Quién no conoce a aquellos que se pusieron celosos de Daniel y que engañaron al final al rey para que pudiera arrojar
a Daniel al foso de los leones, según el dictado que él mismo ya no pudo contrahacer. Y al final de cuentas, ¿quién no conoce la historia que el ángel del Señor vino y lo protegió y la historia finalizó feliz? Ya acabamos la lección. historias, pastor, donde se tocan, ¿no? Casi siempre estas historias a los niños, ¿no? Sí. Nos gusta llevar a estas historias a los niños para que vean cómo Dios a veces trabaja. Pero me parece interesante en la forma que usted está diciéndonos como que lo va a globalizar, que esto es primera vez, o en el caso, ¿verdad?, con usted, que vamos a globalizar toda la lección, porque siempre nuestros oyentes o los que nos ven están más acostumbrados a ir día por día. Día por día. Pero es interesante en la forma como usted nos viene hablando ahora de cómo llevar a cabo esta lección. Y es muy bueno hacerlo así día por día, no está mal el hacerlo así. Pero a mí personalmente, a este servidor me gusta hacerlo globalizado, porque lo percibo así. Cuando vemos las ideas globalizadas es como poner el fundamento y sobre este fundamento el estudiante ya puede seguir construyendo mucho más, le motiva a ir a estudiar un poquito más profundo a la lección y aprende a ver detalles de conexión que a veces no siempre están en la lección. Pero cuando solo vemos la pura lección es como que somos muy limitados en la apreciación. Pero cuando se globaliza, entonces ya abrimos el espectro, el panorama, y ya lo podemos ver en una dimensión un poquito más amplia. Entonces, en este sentido, podemos hablar de aspectos globales y generalizados de esta lección en conexión con toda la lección del libro de Daniel, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cositas me atrajeron, me gustaron de esta lección? Bueno, por lo menos hay 4 o 5. No sé si la vamos a poder completar todas, porque pues siempre cuando lo hacemos así se pone tan buena el estudio que ya después se nos acaba y ya no podemos ver todas las cosas, ¿no? Que esa es la idea del estudio de una lección de escuela sabática. En primer lugar, hay que ver el aspecto cronológico y de contexto cronológico. En primer lugar, el libro de Daniel presenta algunos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, encontramos ya que el reino de Israel ha sido llevado cautivo a Jerusalén. Ya venían en decadencia, tanto espiritual, de rebelión, finalmente son llevados a Babilonia. Y Dios trató de evitar eso. Eso ya se estudió, ¿verdad? Sí. En donde Dios le anima, no te agarres del brazo de Egipto, agárrate de mí. El pueblo finalmente fue de mal en peor. Y finalmente se le dice al pueblo que Dios va a entregarlo. Y bajo Nabucodonosor, que era el hijo de Nabopolassar, finalmente viene y se lleva la primera camada de los especiales de Israel para ser llevados a Babilonia. Ya Nabopolassar ha muerto. Pero lo interesante del asunto es de que, y mire la conexión tan interesante, ¿no? En primer lugar, si leemos correctamente la Biblia, y yo encuentro que Israel estuvo esclavo en una nación pagana que era Egipto, Dios levantó un libertador que fue Moisés y los saca de Egipto para introducirlos a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Y para eso devastó a Egipto con 10 plagas y finalmente salen en liberación. Pero en el caso de Daniel es al revés. Ellos ya estaban en la tierra prometida y Dios los saca a Babilonia. Es como un cambio. Es completamente lo opuesto. A veces, pastor, yo siempre sí he visto ese seguimiento dentro de lo que es el Antiguo Testamento, pero siempre que Dios hace algo al pueblo de Dios o permite la opresión del enemigo del pueblo de Dios, es por revelación del mismo pueblo de Dios hacia Dios. Sí, por rebelión. Sí, por rebelión. No es cuestión de que porque Dios quiere doblegarlos así de una forma porque estás haciendo el bien. No, llegaron a la tierra prometida, pero Dios les había dado algunas indicaciones en el cual ellos iban a poder habitar esa tierra para que los pueblos paganos pudieran ver en ese pueblo la diferencia y el pueblo pagano pudiera adorar al Dios que ellos adoraban. Sí, y eso es lo que hemos estado estudiando en estas lecciones. No siempre lo que pasa es el plan perfecto de Dios. O sea, Dios ya tiene un plan providencial. Y Daniel lo va a entender porque Daniel en el capítulo 2, cuando hace la oración de la estatua y Dios le da la revelación, dice que Dios como tú, que pone reyes
y quitar reyes. Entonces Daniel empieza a ver que Dios conoce todas las cosas, que hay un plan providencial de parte de Dios, y aunque acá de este lado los humanos no entendemos todos los detalles, Dios ya los conoce. Y Dios saca lo mejor aún de lo peor, humanamente hablando, ¿no es verdad? Pero dos cosas van a pasar por lo menos, o tres le podría añadir, en la historia de Daniel. Número uno, Israel va a ser reeducado. ¿Y por qué va a ser reeducado? Porque esa rebelión le costó su libertad. Recuerden ustedes que se decía que aún las puertas de Jerusalén iban a ser quemadas porque ya estaban transgrediendo el pacto, estaban vendiendo en sábado. No recuerda hasta que se los amenazó de decir, si siguen viniendo, los vamos a echar mano de ustedes. No les importó, siguieron prácticamente rebelándose contra Dios. Por eso a Jeremías se le llamó el profeta llorón, porque Jeremías percibió que venía no exactamente el castigo de Dios, es más bien la mano de Dios quitándose de la protección sobre el pueblo, y si Dios quita la mano, pues entonces el enemigo está a la puerta, ¿verdad? Es lo mismo que dice Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor mientras el pueblo está fiel a Dios, pero una vez que el pueblo es infiel, pues el ángel se retira y viene el enemigo a hacer estragos. Entonces Israel, de forma didáctica, ¿por qué didáctica? Y práctica, diríamos, va a aprender el costo de no tener la bendición de Dios con ellos. Porque los profetas intentaron hacer su parte, pero más adelante Jesús va a decir, Jerusalén nunca aprendiste, mataste a los profetas, a los que te mandé los apedreaste, a los otros los aserraste como Isaías, que lo pusieron en un tronco y lo partieron a la mitad. Al mismo Jeremías no lo pusieron en un pozo. En otras palabras, Israel ya no percibía, aunque por más que mandaran profeta de Dios, ya no percibía la voz de Dios, y lo único que venía era juicio sobre Israel. Pero sin embargo, más adelante Daniel va a descubrir, me estoy adelantando un poquitito, que hay una profecía que Israel va a regresar otra vez a la tierra prometida. Va a salir de esa cautividad, pero va a regresar diferente. Va a aprender la lección. Va a aprender, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Entonces ellos perdieron la tierra prometida, perdieron la bendición de Dios, se convirtieron en esclavos, y ahora Dios los está reeducando a todo el pueblo, llámese levitas, llámese sacerdotes, llámese ancianos del pueblo, porque todo el mundo fue llevado. Jerusalén quedó en ruinas, y aquí aparece la figura de 4 personajes que hicieron la diferencia, que es Daniel y sus amigos. Pero no me voy a tener en eso porque ya se vio. Pero estoy haciendo el contexto cronológico. Claro. Pero entonces aparece ahora el otro punto, que es el rey de Babilonia. Recuerden, los babilónicos, religiosamente hablando, tenían más de 1000 deidades. O sea, estamos hablando que tenían dioses para contar y para regalar. Y de hecho, en la Biblia, Babilonia es mencionada como la madre de las rameras. Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, y dice que dio de beber a las naciones enteras del vino de su fornicación. Babilonia es la primera ciudad que se menciona en el libro de Génesis como la capital del reino que quería hacer Nabucodonosor. Así es que Babilonia siempre ha sido muy prominente política y religiosamente hablando en la Biblia, desde el Génesis, Apocalipsis. Pero ahora Israel está metido en Babilonia. ¿Qué va a hacer Dios con el rey? Y aquí viene la parte que Dios va a matar 2 pájaros de un tiro, por así decirlo, ¿no? Uno está vacunando a Israel para enseñarles el precio de la bendición y lo agradable que estar bajo la bendición de Dios, pero lo van a aprender estando como esclavos. Y número 2, Dios también va a educar a Babilonia. Va a ser el momento en que Dios tiene la oportunidad de forma abierta y directa manifestar quién es Él. Y vemos el capítulo 2, ¿verdad? Que ni brujos, ni sabios, ni agoreros, ni eso adivinos. De nadie puede. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos reconocen que lo que el rey pidió, solo los dioses, pero dice dioses. Todavía no saben que hay un Dios verdadero, y ese Dios es el Dios de los que vienen esclavos. Pero sí manifiestan ese espíritu que no habita con los hombres, con la carne. Ellos manifiestan. Sí. Pero interesante, pastor, porque aún fuera de cámaras, antes de iniciar este programa, usted me hablaba acerca del cambio, la transición que hay de un reinado a otro, en cuestiones de que ahora ya no es Babilonia, sino ahora
vienen los medos, y los persas. Interesante en ese aspecto. Y es la providencia de Dios que sigue manifestándose. Pero cuando vienen ya los medos y los persas, Dios cumple su parte en Babilonia. Okay. Y aquí nos podemos amanecer solamente explicando, pero si usted ve la consecuencia lógica de los capítulos, el capítulo 1, Jerusalén es destruida y es llevada a Babilonia. Capítulo número 2 es el sueño de la imagen y es la intervención divina, que hay un Dios en los cielos que revela, y es Daniel mandado al estrellato, porque finalmente Daniel, sobre todos los demás y sus amigos, son hallados 10 veces mejores y más inteligentes y más sabios. Capítulo 3, ¿de qué habla el capítulo 3? Del horno. El horno de fuego, pero eso habla que a Nabucodonosor no le importa lo que Dios está diciendo. Dice, viene un reino después de ti, que es el reino que vamos a hablar ahorita, y a él le da lo mismo, manda hacer una estatua de oro y la hace de cabeza a los pies y hace un horno de fuego en el valle de Dura y va a mandar matar a todos los que no adoren a la imagen. ¿De qué está hablando eso? Que hay un rey que no ha aprendido. Que por más que ya Dios le dio una revelación y que Dios le dijo el futuro y que Dios a través de Daniel manifiesta que ni sus sabios pudieron dar esa revelación, él empieza a conocer quién es Dios, pero sigue rebelde. Y es normal, ¿verdad? Porque era el rey más poderoso del mundo. Entonces, o sea, es como el mismo faraón de Egipto. ¿Y quién es Jehová? Para que yo lo... Él va a aprender quién es Jehová. Pero en el capítulo 3 no ha aprendido. Pero hay algo que aprendió a él, que cuando tiran a los muchachos al horno de fuego, dice, ¿por qué yo veo 4? Y al cuarto que veo es como el Hijo de Dios. Entonces él empieza a ver que ese Dios no solo conoce futuro, no solo da sueños, sino también tiene poder sobre los elementos de la naturaleza y de la física y de la química, sobre el fuego. ¿Dónde se había visto cosas semejantes? Y él empieza a aprender quién es ese Dios y que él protege a los que son fieles a él. Y la historia se vuelve a repetir ahora, Daniel, en el foso de los leones, ¿no? Por la fidelidad de estos chicos. Entonces, el capítulo 4, ¿de qué se trata? Bueno, de un sueño también, pero también de una carta del mismo Nabucodonosor que reconoce, ahora sí, a ese Dios de estos jóvenes. Sí, en parte. Okay. Porque Dios le da un sueño y el sueño tiene que ver con un árbol. Usted recuerda, y que se da la orden, corta el árbol, pero la raíz va a quedar y eso iba a ser por 7 tiempos. Entendemos que eso era un sueño hacia él. Era él, Nabucodonosor, quien iba a ser cortado. En otras palabras, Dios ya le anticipa juicio. Porque no aprendió en el capítulo 2, porque no aprendió en el horno de fuego, porque sigue todavía siendo soberbio. Entonces Dios en su misericordia todavía le dice, viene juicio. O sea, es una profecía, va a ser cortado por 7 tiempos. Le está diciendo directamente a él, te viene juicio sobre ti. Y el asunto es que tampoco aprendió la lección, porque entonces él se ensoberbece y es cuando viene la voz del cielo y por 7 años, tiempo equivale a un año, y de ahí sacamos tiempo por año. Pero interesante también, pastor, porque mismo Daniel, o sea, le da un consejo. Y aunque le dice lo que realmente eso representaba en el aspecto de él mismo, igual que la imagen, ¿no? Pero Daniel le dice, ¿verdad? Que trate para que esto no se cumpla, o sea, que se alargue quizás más el tiempo. No sé si usted nota el paralelismo, pastor. Como dice el libro de Romanos 2, 9 y 10, Dios no hace acepción de personas. Lo mismo que hizo con Israel es exactamente lo mismo que está haciendo con el rey pagano. Dios le mandó profetas, Dios les mandó un mensaje, Dios les dio advertencia y aún le está diciendo, viene juicio sobre ti, lo mismo que le hizo a Israel. Israel no aprendió y ¿qué es lo que sucedió? Se fue al exilio por 70 años. Nabucodonosor no aprendió, en miniatura se fue al exilio, por así decir, por 7 años. Los otros fueron por 70, este fue por 7. Perdió la razón. Y sabe, aquí esto es algo muy interesante. Aquel que está bajo la reprimenda divina es tan ciego que ya no puede ver en su locura, por eso él se volvió loco, ya no pudo ver, no pudo razonar, no pudo entender. Es como con un borracho, ya no se puede razonar. Y yo me imagino cuánta gente trató de hacer entrar en razón a Nabucodonosor, esos 7 años era imposible,
porque, y lo mismo fue con Israel, ya no había forma de hacerlos entrar en razón y finalmente le vino el juicio. Pero algo pasó después de esos 7 años. Y ese va a ser un paralelismo con lo que le va a pasar a Jerusalén después de los 70 años. Cuando sale del castigo, ya sale como alguien diferente, como alguien nuevo o renacido, por así decir, igual que le pasó a Nabucodonosor. Bueno, se nos acabó el primer bloque. Se nos acabó el tiempo. Y pues gracias, hermanos, esperando de que usted nos siga viendo como... Pues bueno, ahora acá el pastor Rivera me está apoyando mucho. En este caso, creo, pastor, que va a ser interesante, que no se pierdan ninguna lección y que gracias a las bendiciones de Dios, pues hoy vamos a estudiar esta semana de una forma diferente la lección. Así es de que usted pueda llegar a su iglesia ya casi nomás redondeando lo que es el Foso de los Leones al Foso del Ángel. Muchas bendiciones y un feliz sábado. Amén.